Continuamos con nuestro tema, escritos de Elena G. de White o de sus asistentes literarios. Estamos en la parte número 2. En el video anterior compartimos una breve introducción y en este video y en los próximos vamos a intentar desarrollar el modelo revelación-inspiración. En esta sección ofreceremos un breve repaso del concepto bíblico de revelación e inspiración, dejando en claro que no se trata de un análisis detallado ni exhaustivo del tema. Lo que aquí se presenta constituye apenas una introducción básica. Se anima al que tenga interés a profundizar más en el asunto. Esta primera sección es muy importante para el tema que nos ocupa, pues la autoridad profética de los escritos de Elena G. de White depende de si las características del modelo bíblico de revelación e inspiración pueden aplicarse o no a su ministerio profético. En otras palabras, si la manera en que se originaron y desarrollaron los escritos de Elena G. de White corresponde a las mismas características presentes en los escritos proféticos y canónicos de la Biblia, sus obras deben ser reconocidas como autoritativas. Por el contrario, si los escritos bíblicos inspirados se produjeron bajo un modelo diferente al suyo, al de Elena G. de White, entonces no podríamos considerar los escritos de Elena G. de White como genuinamente inspirados. A lo largo de la historia, los teólogos han propuesto diversas teorías o modelos acerca de la revelación y la inspiración. El denominado modelo clásico se fundamenta en presupuestos derivados de la filosofía griega, particularmente de los planteamientos de filósofos como Parménides, Platón y Aristóteles. Posteriormente, teólogos de gran influencia como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino desarrollaron sus concepciones de la revelación y la inspiración sobre la base de las ideas filosóficas heredadas de dichos pensadores. Este modelo, el clásico, sostiene que Dios, siendo atemporal, es decir, que no participa en los acontecimientos históricos, ni experimenta el tiempo ni el espacio, se comunica directamente con el alma del profeta, la cual también se concibe como atemporal. De esta manera, la revelación se entiende como un encuentro cognitivo entre Dios y la mente del profeta, entendida como una facultad del alma atemporal. Dios incrementa sobrenaturalmente las capacidades racionales del profeta, permitiéndole recibir y comprender lo revelado. En lo que respecta a la inspiración, el modelo clásico sostiene que Dios es el autor principal de las escrituras, mientras que los seres humanos actúan únicamente como instrumentos pasivos, encargados de escribir o transmitir las palabras divinas. La acción de Dios abarca no solo la estructura general del libro, sino también las palabras específicas y los estilos literarios del escritor humano. Según este modelo, Dios controla por completo las ideas y las palabras de la escritura, y la contribución humana es nula. Este enfoque se aproxima a la teoría de la inspiración verbal, según la cual Dios determina cada palabra de la Biblia, asegurando que las escrituras sagradas estén libres de todo error o imperfección. Cabe señalar, sin embargo, que en este modelo el agente humano puede reunir cierta información con el propósito de comunicar las verdades atemporales reveladas por Dios a la mente atemporal. Esta participación del profeta se manifiesta en ilustraciones y ejemplos que adornan la verdad central, la cual ha sido determinada palabra por Dios. Como resultado, el modelo sugiere que la Biblia contiene un número limitado
de verdades esenciales, mientras que la mayor parte del contenido consiste en ilustraciones o intentos humanos de expresar de manera comprensible esas verdades atemporales. El segundo modelo de revelación-inspiración es el modelo moderno, que tiene como figura central a Friedrich Schleiermacher, 1768-1834, cuya influencia ha sido determinante en la mayoría de los enfoques modernos y posmodernos sobre revelación e inspiración, así como en gran parte de la teología sistemática contemporánea. Según este modelo, la razón humana no es atemporal. Por lo tanto, no es posible un intercambio intelectual directo entre Dios y el profeta, dado que Dios es atemporal. Sin embargo, para Schleiermacher existe un encuentro divino-humano que ocurre en una dimensión de la experiencia distinta del intelecto. Se trata del ámbito de los sentimientos y emociones humanas, más que de la conciencia racional. En consecuencia, Dios no comunica conocimiento al profeta en sentido cognitivo, es decir, por medio de las facultades mentales del profeta. Lo que ocurre es un toque divino sobre el alma humana, de modo que el profeta percibe este contacto principalmente a través de sus emociones o sentimientos. Así, el encuentro entre Dios y el profeta se localiza en la esfera afectiva más que en la intelectual. Este modelo, el moderno, sostiene que dicho encuentro no genera ideas ni contenido explícito. El profeta apenas percibe un débil sentimiento del contacto divino. Por ello, la revelación, según el modelo moderno, puede definirse como un encuentro entre Dios y la emoción humana, que excluye cualquier experiencia intelectual directa. En lo que concierne a la inspiración, el profeta expresa en sus propias palabras e ideas lo que experimentó en ese encuentro emocional. Es decir, al comunicar su mensaje, ya sea de forma oral o escrita, el profeta intenta describir lo que percibió a través de sus sentimientos, sin recibir conocimiento directo de Dios. Este enfoque ha influido en el desarrollo del método histórico crítico, que considera la Biblia como poco confiable. Según esta perspectiva, los autores bíblicos escribieron para testificar su experiencia de un encuentro divino humano, pero no como receptores de conocimiento divino. Sus relatos reflejan su cultura y experiencia personal, y por ello, la mayor parte de las escrituras se percibe como narrativa subjetiva o incluso ficticia, que debe ser reconstruida por los exégetas. De acuerdo con este modelo, la Biblia carece de autoría divina. Los humanos son los únicos responsables de su contenido, que refleja su imaginación y experiencia emocional y no constituye un testimonio confiable de la comunicación de Dios. El tercer enfoque se conoce como el modelo evangélico. Se trata de una versión protestante del modelo clásico con algunas variantes, que surgió como respuesta al modernismo. Teólogos como Archibald Alexander Hodge y Benjamin Garfield fueron los principales impulsores de este modelo. El modelo evangélico sostiene que el texto bíblico es inspirado por Dios y, por lo tanto, está libre de todo error, en contraste con el modelo moderno, que considera la Biblia un producto humano sujeto a fallos y limitaciones. Este enfoque adopta los postulados de la filosofía griega en cuanto a la atemporalidad de Dios, pero lo innovador del modelo evangélico está en que, al formular la doctrina de la revelación e inspiración, enfatiza dos elementos centrales: la soberanía absoluta de Dios como característica fundamental de su voluntad y la completa depravación de la naturaleza humana.
En relación con la soberanía divina, el modelo evangélico se fundamenta en las ideas de Agustín de Hipona, quien consideraba que la voluntad de Dios es la causa última y determinante de todo lo que ocurre. Esta soberanía se deriva de la propia naturaleza de Dios. Puesto que Él es atemporal, su voluntad también es inmutable, irresistible y no puede ser frustrada por los acontecimientos temporales. En otras palabras, la voluntad de Dios es la fuente de todo lo que sucede. Lo que Él quiere se cumple. Su soberanía domina y determina incluso la voluntad humana, de modo que nada puede impedirle ejecutar sus propósitos. Incluso los actos malvados de los seres humanos están, en cuanto a su contenido, bajo el control de la voluntad divina. Si la voluntad de Dios es absolutamente soberana y controla incluso las decisiones humanas, entonces el proceso de composición de la Biblia no pudo ser una excepción. La producción de las Escrituras estuvo bajo su dirección directa y perfecta de principio a fin, garantizando un resultado predeterminado y conforme a su propósito divino. En lo que respecta a la depravación total del ser humano, este modelo sostiene que los seres humanos en su estado caído son incapaces de producir algo bueno o verdadero, ya que su naturaleza es corrupta y depravada. Esto implica que, dado que los autores humanos de la Biblia eran por naturaleza depravados y propensos inevitablemente al error, fue necesario una intervención divina directa y exhaustiva para neutralizar su corrupción innata y garantizar que los textos que escribieran fueran perfectos y fieles a la intención de Dios. Estas dos ideas, un Dios todopoderoso, cuya voluntad es irresistible, y un ser humano cuya naturaleza está corrompida y depravada, constituyen la base conceptual que, según este modelo, explica el proceso divino humano mediante el cual surgió la Biblia. Este modelo presenta diversas variantes en cuanto a la naturaleza, extensión y patrón de la inspiración. No obstante, para los fines de este estudio, nos concentraremos en los aspectos más característicos de su planteamiento. El modelo evangélico sostiene que el Espíritu Santo intervino en el mismo nivel de las palabras, de tal manera que la inspiración divina anuló en gran medida la iniciativa cognitiva de los escritores bíblicos. En esta concepción, la inspiración produce directamente las palabras de la Escritura, sin dejar espacio para que el profeta funcione como un auténtico pensador y autor. Esta comprensión tiene implicaciones significativas para la interpretación bíblica. Al concebir la inspiración como verbal y plenaria, es decir, cada palabra de la Escritura es inspirada, las Escrituras no se entienden meramente como ilustraciones de verdades eternas, sino que cada una de sus afirmaciones es considerada una verdad absoluta, una descripción inerrante. Según este modelo, la Biblia contiene de manera literal la palabra de Dios en relación tanto con asuntos históricos como espirituales. En consecuencia, los creyentes son conducidos a interpretar cada palabra de la Escritura como proveniente del Dios absoluto, cuya voz trasciende el tiempo y cuya voluntad es soberana e irresistible. Dada esta perspectiva, los teólogos ponen un énfasis particular en la crítica textual, con el propósito de garantizar que las palabras transmitidas se acerquen lo más posible a los textos originales en hebreo y griego. Existe, por tanto, una fuerte urgencia por establecer un texto perfecto que preserve íntegramente o con la menor pérdida posible la palabra divina. Dentro de este marco, se considera que los profetas no realizaron ningún aporte personal al contenido de la Biblia, pues cualquier intervención humana pondría en riesgo la soberanía de Dios sobre la revelación escrita. Si bien este modelo puede resultar atractivo, no corresponde al modelo bíblico de revelación e inspiración.
Más adelante expondré varios argumentos que respaldan esta afirmación. El cuarto modelo sobre revelación e inspiración que analizaremos de manera breve es aquel que consideramos corresponde al modelo bíblico, el modelo cognitivo. En primer lugar, es necesario precisar los términos revelación e inspiración. De forma sencilla, puede afirmarse que la revelación consiste en la recepción del mensaje. En palabras del doctor Fernando Canale, la revelación apunta a cómo las ideas de Dios llegaron a la mente del escritor bíblico. Por su parte, el término inspiración designa en este estudio al proceso por medio del cual los escritores bíblicos pusieron por escrito los contenidos, las ideas y la información que recibieron a través del proceso previo de revelación. Es fundamental establecer que las escrituras identifican de manera explícita a Dios como el originador del contenido de la revelación bíblica. En 2 de Pedro 1:21 leemos: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro subraya con ello que las escrituras no tienen su fuente en la iniciativa humana, no surgen de un impulso personal ni de una mera intuición de la mente, sino que proceden directamente de Dios. De la misma manera, el apóstol Pablo afirma en 2 a Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. En este pasaje, Pablo no solo reafirma el origen divino de la escritura, sino que sostiene que toda la escritura constituye obra de Dios. La convicción de que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios atraviesa de principio a fin sus páginas. Los profetas, por ejemplo, dieron testimonio reiterado de que la palabra del Señor vino a ellos. Se puede ver Jeremías capítulo 1, versículos 11 al 13, Joel 1:1 o Miqueas 1:1. El proceso de revelación e inspiración, no obstante, incluye la participación activa de seres humanos escogidos por Dios. Así lo afirma el apóstol Pedro al señalar que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Los profetas y profetisas recibieron los mensajes del Señor y, bajo la continua dirección del Espíritu, transmitieron con fidelidad el contenido de la revelación. Esto implica que en la formación de las Escrituras, lo humano y lo divino se entrelazan en una cooperación inseparable. No obstante, como ya hemos indicado, el contenido mismo de la Escritura no se originó en los seres humanos. Ellos actuaron como portavoces de Dios y en esa función expresaron la revelación divina utilizando su propio lenguaje y recursos literarios. Bajo la guía de Dios emplearon sus capacidades cognitivas, lingüísticas y conocimientos culturales al comunicar el mensaje recibido. De esta manera, hablaron en su propio idioma como auténticos representantes de Dios, sin convertirse en un mero canal mecánico o en un sistema de transmisión impersonal. Dios no anuló su individualidad, sino que respetó su personalidad en el proceso de comunicación divina. En Hebreos 1:1, el apóstol Pablo expone otro principio fundamental para nuestro estudio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Este pasaje señala que en la producción de las Escrituras, Dios no actuó siempre de manera única, sino que se manifestó mediante diversas formas de comunicación.
Este principio resulta esencial para comprender que la revelación e inspiración no pueden reducirse a un proceso meramente verbal o a un dictado literal, sino que abarcan una multiplicidad de métodos a través de los cuales Dios transmitió su mensaje. Juan Carlos Viera, en un estudio sobre la dinámica de la inspiración, presenta 6 modelos o patrones que buscan explicar este fenómeno. Dichos modelos iluminan el misterioso proceso mediante el cual Dios se comunica con la humanidad a través de sus profetas. En particular, ayudan a comprender que el modelo de revelación e inspiración posee un carácter cognitivo. Existe una comunicación efectiva entre Dios y el profeta, en la cual ambos participan activamente en la formación de las Escrituras. Dios otorga la revelación y supervisa el proceso, mientras que el profeta, utilizando sus propias palabras, conocimientos e incluso recursos investigativos, transmite con la mayor precisión posible el mensaje divino. Los 6 modelos son los siguientes. Número 1. Modelo visionario. En este modelo, la comunicación divina se realiza mediante visiones y sueños, algunos de carácter profético, así como a través de teofanías, es decir, manifestaciones visibles en las que la presencia real de seres celestiales es percibida por la vista o el oído. La Escritura ofrece numerosos ejemplos de este tipo de experiencias. Moisés ante la zarza ardiente, Éxodo 3, 1 al 6. Josué en las cercanías de Jericó, cuando se le apareció el príncipe del ejército de Jehová con una espada desenvainada, Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. El llamado de Samuel al que Dios se dirigió directamente en el templo, primer libro de Samuel 3, versículos 1 al 14. O la visión de Isaías, en la que contempló al Señor entronizado y rodeado de serafines. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. En todos estos casos, el profeta recibe información revelada por Dios, la cual es posteriormente transmitida al pueblo, ya sea de manera oral o mediante la escritura inspirada. Tal es el ejemplo de Isaías, a quien el Señor comunicó visiones y oráculos que no solo proclamó, sino que también entregó por escrito, según Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8, y capítulo 30, versículo 8. 2. Modelo testigo. En este modelo, el profeta transmite su propia versión de lo que vio y oyó. El apóstol Juan lo expresa de la siguiente manera: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Primera de Juan 1:3. Al comentar este modelo, Viera explica: ser un testigo significa relatar la historia como la ve o percibe el individuo. Técnicamente, a un testigo no se le permite hacer referencia a puntos de vista u opiniones dadas por otros. Dios inspira a una persona para que dé su propio relato sin sueños o visiones adicionales, pero todavía el mensaje es el resultado de la inspiración divina, porque el Espíritu Santo impresiona la mente del profeta y lo inspira a escribir como testigo. Dentro de este modelo se pueden incluir, además del Evangelio de Juan, el de Mateo. Estos apóstoles no requirieron visiones ni sueños para narrar la historia de Jesús, ya que fueron testigos presenciales de los acontecimientos. Vieron y oyeron lo que luego relataron. Al momento de redactar sus escritos, el Espíritu Santo los guió en todo el proceso, de modo que cada uno participó activamente como narrador inspirado. Esto se hace evidente al comparar ambos evangelios, los cuales, aunque no son idénticos, poseen un estilo propio y particular, presentando la vida de Jesús desde perspectivas diferentes. 3. Modelo historiador. Este modelo se ejemplifica de manera destacada
en el Evangelio de Lucas, quien en el prólogo de su obra expone lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. En este pasaje, Lucas declara haber realizado una investigación cuidadosa con el propósito de relatar de manera ordenada la vida y ministerio de Jesús. El modelo se caracteriza porque el profeta, en lugar de recibir sueños, visiones o teofanías, realiza un trabajo de indagación histórica, recurriendo a diversas fuentes, tales como registros escritos, tradiciones orales y testimonios de testigos oculares. No obstante, este esfuerzo humano no se entiende como independiente de la acción divina. Es Dios quien guía el proceso investigativo e inspira al autor, garantizando que el resultado final comunique fielmente las verdades divinas. Así, en este modelo se pone de relieve la cooperación entre la iniciativa humana, expresada en la investigación y el análisis crítico de las fuentes, y la dirección del Espíritu Santo, sin que lo uno anule lo otro. 4. Modelo consejero. Viera describe este modelo de la siguiente manera: en el modelo consejero, el profeta actúa como un asesor para el pueblo de Dios. Por ejemplo, Pablo trata con cuestiones familiares en la primera carta a los Corintios. En algunos momentos, él tiene un mandamiento del Señor, 1 Corintios 7:10. En otros no tiene revelación especial, versículo 25. Pero eso no le impide dar un consejo inspirado, consejo que proviene de una mente llena con el Espíritu de Dios, versículo 40. Otro ejemplo se encuentra en el relato de José, quien aconseja al faraón acerca de los años de abundancia y hambre. Tras interpretar el sueño del monarca, José propone una estrategia administrativa que consistió en nombrar supervisores y almacenar grano durante los años de escasez. Este plan no surgió de una visión adicional, sino que constituye un consejo prudente e inspirado, mediante el cual Dios actuó para preservar la vida de Egipto y de otras naciones. 5. Modelo epistolar. Este modelo se ejemplifica en varias cartas del Nuevo Testamento, como las de Juan, Pablo, Santiago, entre otras. En ellas se encuentran instrucciones, correcciones y consejos, mostrando que incluso cartas personales pueden constituir documentos inspirados. Es interesante notar que estas epístolas incluyen elementos muy personales, como la exhortación de Pablo a Filemón, saludos dirigidos a personas concretas y menciones de nombres propios. Para la elaboración de estas cartas no se requirieron visiones ni sueños. Más bien, Dios dispuso que fueran parte del canon con el propósito de ofrecer inspiración, instrucción y consuelo a cristianos que enfrentaban circunstancias similares. Viera comenta al respecto: la correspondencia de Pablo con los corintios revela sus emociones, sentimientos de desaliento e incluso de repulsión por los graves pecados permitidos en la iglesia. El Espíritu Santo no entró en escena con una revelación o visión especial. Más bien, el Espíritu inspiró al siervo de Dios a expresarse con sus propios sentimientos y afectos. Pero en el caso de que algunos creyentes consideraran este mensaje solo una carta proveniente de un pastor preocupado, el apóstol les recordó que cualquier cosa que él predicara o enseñase, o incluso escribiera, era el resultado de las enseñanzas del Espíritu. Primera a los Corintios, capítulo 2,
versículos 1 al 13. Este modelo demuestra cómo la inspiración divina puede operar a través de la expresión personal del autor, asegurando que su mensaje tenga autoridad espiritual y relevancia pastoral, aun cuando se presente en un formato epistolar cotidiano. Y por último, el modelo literario. En este modelo, el Espíritu Santo inspira al profeta a expresar sus sentimientos y emociones íntimas mediante el recurso de la poesía o la prosa, como en los Salmos, los cuales son el ejemplo más evidente de la literatura inspirada donde se expresan emociones humanas profundas, alegría, angustia, arrepentimiento, gratitud, etc., mientras se reconoce la inspiración divina. Por ejemplo, el Salmo 23 expresa confianza y seguridad en Dios, usando lenguaje poético para transmitir una experiencia íntima del cuidado divino. El Salmo 51 es un lamento de arrepentimiento de David, mostrando emociones personales y honestas ante Dios. Y otro ejemplo, Salmo 137, un lamento sobre la opresión y el exilio, expresando dolor y nostalgia. También el libro de Cantar de los Cantares expresa amor y afecto de manera literaria y poética, mostrando emociones humanas intensas con un trasfondo espiritual. Los ejemplos anteriores sugieren que la revelación e inspiración no se limitan exclusivamente a un dictado verbal, sino que se manifiestan de diversas formas. Cabe señalar que, en numerosas ocasiones, la inspiración sí alcanzó las palabras del profeta. Es decir, encontramos en la Biblia casos en los que Dios dictó su mensaje al profeta para que éste lo escribiera tal como fue revelado. Este fenómeno puede describirse como inspiración verbal. Sin embargo, resulta evidente que no existe un modelo único o monolítico de revelación e inspiración. A lo largo de la historia, Dios se reveló de múltiples maneras y guió al profeta a transmitir su mensaje mediante diferentes formas de expresión. Surge entonces la pregunta: ¿cuáles son las bases bíblicas que permiten afirmar que la inspiración divina no se limitó únicamente a la elección de palabras, sino que implicó un proceso cognitivo activo entre Dios y el profeta? Además de lo señalado anteriormente, en los 6 modelos de inspiración, al menos 3 aspectos sugieren que la inspiración no se redujo a un dictado verbal. Esos 3 aspectos los vamos a desarrollar en el siguiente video.